Un escenario selvático en la cordillera de Talamanca, en Panamá, fue el lugar escogido por dos hermosas jóvenes neerlandesas para unos días de aventura. Allí, con el sonido de fondo de las aves, el gemido que produce el paso del viento entre la vegetación y el rumor de las corrientes de agua, se dispusieron a disfrutar de la naturaleza. Lamentablemente, su experiencia terminó convertida en pesadilla. Acompáñanos mientras presentamos los detalles de esta estremecedora e intrigante historia. Pero primero, conozcamos a sus protagonistas. Dicen que no existe el crimen perfecto. Lo que existe es el crimen mal investigado. Siempre, en cualquier investigación, aparece una pista clave que lleva hacia el asesino. Encontrémosla juntos, repasando este caso abierto. Hola a todos, mi nombre es León y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y dejar tu me gusta para que puedas seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita, ya que estaré subiendo videos 3 veces a la semana. Empecemos. El caso de Chris Kramers y Lisanne Fromm. Chris Kramers nació el 9 de agosto de 1992 en Amersfoort, una ciudad perteneciente a Países Bajos en Europa. De cabello dorado y ojos azules, esta joven era descrita como extrovertida, creativa y responsable. Chris obtuvo un título en Educación Social Cultural con especialización en Educación Artística en la Universidad de Utrecht y planeaba iniciar estudios en Historia del Arte. Desde que viajó a Perú con sus padres, Hans y Rulie Kramers, en 2012, se sintió atraída por América Latina, por lo que se propuso regresar y encontró en su amiga Lisanne Fromm a su compañera ideal. Lisanne era casi un año menor que Chris y al igual que ella nació en Amersfoort el 24 de septiembre de 1991, fruto de la unión de Dini y Peter Fromm. La joven, descrita como una persona alegre, optimista e inteligente, había terminado la carrera de psicología aplicada en la Universidad de Deventer, donde recibió reconocimientos por practicar deportes como voleibol, montañismo y paracaidismo. Al mismo tiempo, se estaba formando como fotógrafa. A diferencia de Chris, ella no había salido de Europa. Las chicas ahorraron dinero durante 6 meses mientras planificaban sus vacaciones. Fijaron Panamá como destino con la idea de permanecer allí 6 semanas para aprender algo de castellano y hacer trabajo de voluntariado con la población local, especialmente con niños. Semanas antes de partir, se mudaron juntas a una residencia en su Amersfoort natal y trabajaron juntas en un café. Finalmente, en marzo de 2014, emprendieron su viaje. Chris tenía 21 años y Lisanne 22. Una vez en Panamá, recorrieron el país durante 2 semanas y el 29 de marzo llegaron a la ciudad de Bajo Boquete, ubicada en la provincia de Chiriquí, en el oeste del territorio, donde se quedarían en una casa de familia mientras hacían su labor voluntaria en una escuela. Sin embargo, al llegar, supieron que el servicio comunitario comenzaría una semana después de lo pautado, así que decidieron reservar 2 visitas guiadas para aprovechar su tiempo los días siguientes y tenían previsto encontrarse el 2 de abril con un guía turístico llamado Feliciano González. Según las reseñas del caso, el 1 de abril, Chris y Lisanne salieron a caminar por su cuenta por el Sendero del Pianista, ubicado a pocos kilómetros del centro de la ciudad. Se trata de un camino exigente, por lo que quienes lo transitan deben estar en buena forma física. Según algunas fuentes,
Las chicas comenzaron la excursión en compañía de un perro de nombre Blue, mascota de los dueños de un restaurante de la zona llamado Il Pianista, aunque otros afirman que pertenecía a la familia que les estaba dando hospedaje. Ya había oscurecido cuando el perro regresó sin las jóvenes, lo que les pareció preocupante a los cuidadores del can. Sin embargo, no fue hasta la mañana del miércoles 2 de abril que se encendieron todas las alarmas. Las europeas no volvieron a la casa donde estaban quedándose. Además, el guía local que había contratado las estuvo esperando, pero ellas nunca se presentaron. Pasadas varias horas, ante la inexplicable desaparición de las chicas, se les pasó el reporte a las autoridades y al mismo tiempo los pobladores comenzaron a buscarlas. Mientras tanto, en Países Bajos, los padres de Chris y Lisanne habían comenzado a preocuparse. Sus hijas se habían estado comunicando con ellos a diario, pero repentinamente cortaron el contacto. Desesperados, 2 días después de su último mensaje, decidieron tomar cartas en el asunto y desplazarse a Panamá. El operativo se reforzó con la llegada de los padres de las chicas a Panamá el día 6 de abril. Los Kramers y los Fromm arribaron acompañados de funcionarios policiales neerlandeses, incluidos equipos caninos, y además ofrecieron una recompensa de $30,000. A partir de ese momento, comenzó una búsqueda a gran escala por los bosques, la cual se extendería durante 10 días. Poco más de 2 meses después, el 14 de junio, luego de que la recompensa ofrecida por las familias se incrementara a $40,000, una mujer indígena informó a las autoridades que había encontrado una mochila azul junto a la orilla del río Culubré, cerca de su pueblo Alto Romero, en la provincia de Bocas del Toro. El bolso contenía 2 pares de lentes de sol, $83, el pasaporte de Lisanne, una botella de agua, su cámara, 2 sujetadores o corpiños y los 2 teléfonos móviles de las jóvenes, ambos en buenas condiciones. Con la mochila y las pertenencias en manos de las autoridades, se iniciaron las pesquisas de rigor, esperando que éstas ayudaran a esclarecer qué pudo ocurrirles a las veinteañeras. Al analizar la memoria de la cámara de Lisanne, se toparon con cientos de imágenes de sus últimos días y de las horas anteriores a su desaparición. Además, los teléfonos arrojaron información sobre las búsquedas que realizaron en Internet y también sobre sus intentos de comunicación después de haber iniciado su excursión el 1 de abril. Así, se pudo determinar que 6 horas después del comienzo de su caminata, las 2 mujeres marcaron el 112, número de emergencia internacional en los Países Bajos, y también el 911, número de emergencia en Panamá. El iPhone 4 de Chris hizo el primer intento de llamada de socorro a las 16:39 horas y poco después, a las 16:51 horas, se hizo otro desde el teléfono Samsung Galaxy S3 de Lisanne, por lo que se pensó que trataron de establecer algún contacto antes de que cayera la noche. Pero ninguna de las llamadas se logró por falta de recepción en la zona. Posteriormente, hicieron nuevos intentos de comunicación, pero todos fueron fallidos. El 2 de abril, en horas de la mañana, buscaron comunicarse nuevamente con el 112 a las 6:14 desde el iPhone de Chris y a las 6:58 desde el teléfono de Lisanne. Unas 4 horas más tarde, a las 10:53, volvieron a marcar sin éxito al 112 y al 911. El 3 de abril, a las 9:33 de la mañana, se hizo otro intento fallido de llamada desde el teléfono de Chris al 911. Asimismo, se detectó que el equipo móvil de Lisanne estuvo encendido desde las 13:50 de la tarde hasta las 16:19, aparentemente para verificar si había señal. Una acción que se repitió en el móvil de Chris a las 16 horas. La batería del teléfono de Lisanne se agotó después de las 5 de la madrugada del 4 de abril y el aparato no se volvió a utilizar. Desde el iPhone de Chris
Tampoco se hicieron más llamadas, pero sí se encendió a las 9:33 de la mañana y a las 16:42 de la tarde en un nuevo intento por buscar señal. Entre el 5 y el 11 de abril, el iPhone se encendió varias veces, pero nunca se ingresó el código PIN o PIN o la contraseña correcta para desbloquear el teléfono. El 11 de abril, el teléfono se encendió a las 10:51 de la mañana y se apagó por última vez a las 10:56. La cámara fotográfica Canon, propiedad de Lisanne, encontrada en la mochila, permitió ver fotos que, según algunas fuentes, confirmaban que las chicas llegaron a la altiplanicie a salvo y, en lugar de regresar, decidieron penetrar en la selva por un sendero que no formaba parte de la ruta, con el fin de visitar unas cascadas que previamente habían buscado en un mapa de esta área en Internet. Se evidenció que las jóvenes habían tomado un sendero en el mirador de la divisoria continental y que deambularon por el lugar sin signos de que estuviera ocurriendo nada inusual las horas anteriores al primer intento de hacer llamadas de emergencia. De acuerdo con las últimas fotos tomadas el día 1 de abril, Chris cruzó un arroyo poco profundo cubierto de piedras y se paró sobre una de las rocas mirando a la cámara. Trascendió que de las 100 fotografías que se encontraron, 90 fueron tomadas el 8 de abril entre la 1 y las 4 de la madrugada, algunas de ellas con flash, otras en absoluta oscuridad. Al analizar esas fotos, se pensó que las jóvenes estaban cerca de un río o un barranco y que posiblemente utilizaron el flash de la cámara para ahuyentar a algún animal o para poder ver el camino o para llamar la atención de algún lugareño. Una de las fotografías que llamó la atención de los investigadores mostraba la cabeza de Chris vista desde atrás. Las extrañas imágenes nocturnas y los intentos por ingresar a los teléfonos con pines equivocados llevaron a especular que en ese momento los equipos estaban siendo operados por una tercera persona. El hallazgo de la mochila motivó nuevas búsquedas a lo largo del río Couloubré, cerca del lugar donde se dijo que había aparecido la mochila de Lisanne. Se encontraron los pantalones cortos de mezclilla de Chris. Estaban sobre una roca en la orilla opuesta del afluente. Pero el descubrimiento más impactante y que confirmaría los peores temores sobre la desaparición de las chicas tuvo lugar poco después. Muy cerca del área donde se encontró el bolso de las excursionistas, se halló un hueso de pelvis humano y una bota derecha con un pie en su interior. Luego, dispersos cerca de la misma orilla, se recolectaron otros fragmentos óseos que de inmediato fueron sometidos a los estudios de rigor. Con base en las primeras pruebas genéticas, la fiscal a cargo del caso, Bexaida Pitti, confirmó que parte de los restos hallados coincidían con el ADN de Lisanne. A partir de esa información, a fines del mes de junio de 2014, los parientes de Chris difundieron un comunicado en el que daban como un hecho la muerte de ambas jóvenes. En ese momento, los Kramers solicitaron a los medios de comunicación respeto en su trabajo hacia todas las partes implicadas y cautela a la hora de publicar información para evitar sufrimiento innecesario. Posteriormente, la fiscal dio a conocer que los nuevos resultados de las pruebas de ADN también habían arrojado coincidencias con Chris. El Ministerio Público indicó que se descubrieron aproximadamente 33 huesos dispersos a lo largo del río. Según los forenses, por las numerosas fracturas encontradas en el pie de Lisanne, la joven debió sufrir una caída desde una gran altura. Entre otros datos, se dijo que los huesos de Lisanne todavía presentaban restos de tejido, por lo que se pensó que su cuerpo había sufrido un proceso de descomposición natural. En cambio, los huesos de Chris parecían haber sido blanqueados y tenían rastros de fósforo. Los forenses dedujeron que se utilizó cal o algún tipo de fertilizante para acelerar la descomposición de su cadáver. En ambos casos, se descartó la acción de animales salvajes.
Las evidentes diferencias en cuanto a la conservación de los restos abrían infinidad de nuevas interrogantes para las que no se encontraron respuestas. El hallazgo de los restos de las neerlandesas no permitió establecer la causa precisa de las muertes, pero a partir de su análisis se manejaron varias hipótesis, entre las que se encontraban un posible accidente, un crimen y hasta actos de ocultismo. Las entrevistas realizadas por las autoridades a distintas personas que estuvieron en contacto con las jóvenes o pudieron haberlas visto tampoco arrojaron nada concluyente. Durante la investigación del caso, trascendió que 2 hombres, turistas holandeses, que originalmente fueron mencionados como costarricenses, fueron entrevistados por las autoridades. Los jóvenes aparecieron en fotografías que fueron publicadas por Lisanne y Chris en sus redes sociales antes de la desaparición. Según reseñas de medios, al tomárseles declaración, ellos afirmaron que habían estado con las chicas, pero que luego regresaron a su país por su cuenta y no supieron más de ellas. De acuerdo con algunas fuentes, las chicas llegaron al sitio desde el que comenzaron su excursión a bordo de un taxi. Considerando que se trataba de un área agreste, pero transitada por locales y turistas, el tiempo transcurrido entre el momento que se reportó la desaparición y el hallazgo de los restos sustentaba la idea de que las chicas pudieron haber sufrido algún tipo de agresión o secuestro. Hans y Rulli, los padres de Chris, se mostraron inconformes con el manejo del caso por parte de las autoridades en ambos países. Un cable difundido por la agencia de noticias EFE los primeros días de agosto de 2014 daba cuenta de sus dudas con respecto a las conclusiones oficiales. La pareja comentó que ellos mismos fueron a recorrer el sendero que siguieron sus hijas. Según refirieron, se trataba de un camino único y el cual no se prestaba a confusión, por lo que no comprendían por qué no habían regresado ellas solas sobre sus pasos. En ese mismo sentido, Hans detalló que sabían que la mañana del 1 de abril, las chicas consultaron algunas páginas web sobre la ruta que seguirían. Por otra parte, el hombre comentó que en la mayoría de los testimonios que fueron recogidos por la fiscalía, la descripción de la ropa ofrecida por los testigos difería de la que realmente llevaban Chris y Lisanne. En su opinión, esto sugería que muchos de los testigos en realidad no vieron a su hija y a su amiga, sino a otras personas. Por su parte, la madre de Chris no dudó al afirmar que no entendía por qué las autoridades de Panamá y Países Bajos habían tomado la decisión de considerar el caso como una desaparición, y habiendo tantas preguntas por responder, habían descartado la idea de que pudieran estar involucradas otras personas. En marzo de 2015, poco antes del primer aniversario de la desaparición de las chicas, voceros de la familia Kramers y Fromm dieron a conocer las conclusiones del equipo forense de Países Bajos que participó en la búsqueda inicial y en las investigaciones tras la aparición de los restos. Los expertos determinaron que las jóvenes no fueron víctimas de un crimen y también descartaron que se hubieran perdido. En cambio, se inclinaron a la hipótesis de que sufrieron un accidente. Con la asistencia de guías locales, residentes e indígenas, los forenses realizaron un recorrido por el sendero El Pianista y concluyeron que era muy poco probable que las jóvenes se perdieran. En opinión de Frank van der Hout, jefe del equipo forense neerlandés, la zona en la que hubieran podido extraviarse simplemente no ofrecía esa posibilidad. Con todo, al ahondar al respecto, los especialistas dijeron que las condiciones geográficas, sociales y técnicas observadas durante la investigación forense sugerían que era poco probable que las jóvenes hubieran sido víctimas de un delito violento o de la privación de su libertad. Así, para ellos, la única posibilidad aceptable era la de un accidente fatal. En ese sentido, indicaron que en la última parte de la bajada de El Pianista existen zonas de laderas
en las que es posible caerse y terminar en un río cuyas aguas llegan al Culubré, al que inicialmente algunas reseñas se refirieron como río Culebra. También se dio a conocer que al comparar el material fotográfico registrado por las jóvenes y las condiciones encontradas en los cauces de los ríos, los expertos europeos concluyeron que la ubicación donde fueron captadas algunas de las imágenes era el sitio en el que se produjo el accidente. Se señaló que quizá cayeron por una pendiente a una zona desde la que les es imposible volver por no tener el equipo adecuado. A diferencia de lo manifestado por los expertos europeos, una de las hipótesis que se manejó en el caso fue que las jóvenes se desorientaron y se perdieron en la selva después de salir del sendero turístico. Esta presunción se basó en los intentos de comunicación con los números de emergencia, algo que permitía inferir que las jóvenes estaban en problemas, pero con la posibilidad de operar sus teléfonos celulares. También en marzo de 2015, coincidiendo con el informe de los expertos europeos, medios panameños y neerlandeses reportaron el fallecimiento por inmersión del taxista que habría trasladado a Chris y Lisanne desde Boquete hasta el inicio de la ruta de El Pianista. Según una de las versiones que circuló, el conductor llamado Leonardo Arturo González fue una de las últimas personas en ver con vida a las jóvenes. La investigación oficial del caso, que como hemos visto siempre ha estado rodeado de contradicciones y dudas, terminó en 2015 y no se reanudó. Sin embargo, medios y usuarios de redes han mantenido el interés en la intrigante historia. En 2019 fueron publicados en páginas de internet los diarios personales de las jóvenes. Además, en 2020 se hicieron públicas muchas fotos que se encontraron en la cámara de Lisanne y que no habían sido difundidas inicialmente de forma oficial, entre las que se encontraban las imágenes nocturnas de las que hicimos mención anteriormente. También se difundieron nuevas imágenes de los pantalones cortos de Chris que aparecieron al principio de la búsqueda. Los periodistas Mariana Atencio y Jeremy Creed se unieron para seguir los últimos pasos de Chris y Lisanne. Producto de su investigación, publicaron un podcast titulado Lost in Panama, traducido al castellano como Perdidas en Panamá, en el que se repasan los hechos y ofrecen nuevos detalles. De acuerdo con sus propias averiguaciones, la vida de las veinteañeras pudo haber terminado en manos de un grupo de personas de la localidad en la que desaparecieron, a quienes conocieron la noche anterior en un local nocturno del lugar, una información que nunca apareció en la investigación oficial. Por otra parte, se dijo que 5 personas que se relacionaron con las chicas perecieron de forma violenta en Panamá, y que algunas de estas podrían haberlas visto con el grupo con el que estuvieron compartiendo. Tras la desaparición de las neerlandesas, representantes de la Cámara de Turismo de Boquete pidieron a los líderes locales la adopción de medidas para corregir la falta de señalización, asegurar el mantenimiento de los senderos y garantizar la capacitación a los guías turísticos de la zona. Por su parte, las autoridades afirmaron que se tomarían medidas para aumentar la supervisión por parte de guardaparques tanto en Boquete como en otras zonas de la provincia. Según algunas reseñas, después de 2014, en efecto, se adoptaron algunos correctivos para mejorar la señalización. Al día de hoy, nadie sabe a ciencia cierta qué pudo haberles ocurrido a Chris y a Lisanne, y el caso sigue atrayendo la atención de periodistas que buscan nuevas pistas y de usuarios de redes quienes intercambian sus hipótesis sobre las circunstancias detrás de esta enigmática historia. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre, agradezco tu apoyo a mi trabajo. Si te suscribes, das un me gusta y compartes este video, me ayudarás a seguir creando contenido. Hasta pronto.